Hola mis amados, mis amadas, que el Señor les bendiga. Vamos a agradecer este tiempo que el Señor nos permite hablar de su palabra. Bendito Rey, que yo le tengo tanto temor a hablar de lo que no sea de la palabra, que sean cosas de la carne. Le tengo mucho temor a abrir las escrituras porque es que esto es algo muy sagrado. A mucha gente le encanta hablar de la palabra, pero no tienen ni una idea, mis amados, de lo que están hablando, porque no tienen temor, no tienen temor de hablar cualquier cosa de la palabra. Entonces yo siempre le pido al Espíritu Santo que sea Él el que venga y nos dirija y nos dé el conocimiento que nosotros no tenemos. Nuestra mente es tan pequeñita que no alcanzamos nosotros a entender la magnitud de la palabra. Entonces que lo poquito que Él nos dé, que nos lo dé de acuerdo a su voluntad. Y hoy tenemos el temita de las promesas, las promesas que el Señor hizo al pueblo de Israel, el cual eh, eh, no alcanzaron ¿por qué? Por temor. Y yo creo que a nosotros también nos ha pasado eso, que el Señor nos ha prometido cosas y nosotros muchas veces por temor o por desobediencia o porque la vamos a pegar la ayudadita, como siempre les digo, o hacer nuestra propia voluntad, creyendo que es la del Señor, porque como les digo, no la conocemos. Entonces, claro, esas promesas no se cumplen en nuestras vidas. Hay muchos motivos por los cuales no se cumplen muchas promesas en nuestras vidas. ¿Sabe qué les voy a decir? El primero, que lo tenemos muy clarito y yo se los he enseñado en los estudios de la mañana, creo, que los sueños y las promesas nosotros tenemos que escribirlas para que semanalmente, siquiera semanalmente, podamos recordárselo al maestro, porque si nosotros las olvidamos, es como si a nosotros no nos interesara, no nos importara. Entonces, claro, son cosas que no se cumplen porque Él tampoco ve el interés en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, por eso hay que estarle recordando, acordate, Padre, que me diste esta promesa, acordate de tal día que me dijiste esto y esto, y todo eso va llegando a nuestras vidas porque nosotros las vamos acordando de que no se nos han olvidado, que lo tenemos en mente porque creemos que nos va a hacer nos va a cumplir esa promesa, ¿verdad? Y fíjense ustedes que cuando el pueblo de Israel sale de Colombia, tan linda yo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor le dice así a Moisés: bueno, Moisés, vete por el pueblo que he escuchado sus lamentos y los vas a sacar de allá a la tierra que yo les prometí a nuestros primeros, que le prometió pues a nuestros primeros padres. Entonces Moisés viene con el pueblo. Y dice en números 13 que el mismo Señor le dijo ya después de que ya estaban ahí en el desierto y toda la cosa, ya habían estado ahí un tiempo, el Señor le dice al pueblo, a Moisés, que mande 12 espías para que reconozcan la tierra. Fíjense, mis amados, como le dice, para que lo reconozca. Vamos a leerlo. ¿Por qué le dice que para que reconozca? Dice, Jehová y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Y sabemos que cuando hablamos de reconocer es porque ya se conoció, mis amados. Ahora me van a decir ustedes, ¿el pueblo de Israel ya había entrado? No, no había entrado, pero el Señor no miente. Si el Señor dice aquí que es para que entren y reconozcan la tierra, recordemos una cosa, que nosotros éramos espíritu en el cielo juntamente con Él. Y cuando Él decidió que nosotros naciéramos y tuviéramos esta vida de hoy, Él depositó ese espíritu en el vientre de nuestra madre. ¿Quién lo dice la palabra? Dice que desde antes de depositarnos en el vientre de nuestra madre, Él nos amó. Entonces, ¿qué depositó? El espíritu. Entonces, ¿qué pasó? En el espíritu, estos hombres tenían que haber conocido la tierra, en el espíritu, en sueño o en visión, pero nada se reconoce cuando no se conoce. A ver, ¿cómo les explico? Cuando un hijo nace en una pareja que no está casada, por decir algo, entonces dice, y le preguntan, pero el papá reconoció a tu hijo. Y unos dicen, sí, sí lo reconoció. Otros dicen, no, no lo quiso reconocer. No lo reconoció.
aún sabía que era su hijo y no lo reconoció. Por eso, esta palabra cuando dice aquí a reconocer la tierra, o sea que ellos ya la conocían. Entonces, ¿qué pasó? Miremos que el Señor venía diciéndoles que les iba a dar esa tierra, donde fluía leche y miel. Es más, cuando ellos llegan a ese lugar, cogen ese árbol, cogen un racimo de uvas. Enseguida lo vamos a leer, que dice que lo trajeron entre dos, o sea que no eran pequeños. Entre dos trajeron un racimo de uva. Imagínense ustedes cómo serían esas uvas. Entonces la promesa del Señor ya estaba hecha. Desde allá les decía, les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. O sea, ellos no tenían que llegar apenas a cultivar, no. Todo estaba ya sembrado, cultivado, crecido, a punto de comer como en el Edén. Pero ¿qué pasó? El Señor en ningún momento le dijo al pueblo que habían gigantes. Ahora vamos a ver una cosa. No eran que habían gigantes, que el pueblo estaba lleno de gigantes, no. Él no le dijo al pueblo que habían gigantes. Y entonces yo me pongo a pensar, el Señor, ¿por qué les dijo que les iba a dar una tierra? El Señor, ¿por qué les dijo que había leche, que había miel, que ellos no tenían que trabajar, que llegaban y estaban comiendo? Pero no les dijo que había gigantes. ¿Sabe qué es lo que pasa, mis amados? Si el Señor te conoce a ti y a mí. Si el Señor le dice a este pueblo que habían gigantes, este pueblo no sale de Egipto. No sale. Entonces démonos cuenta, mis amados, que eso muchas veces nos pasa a nosotros. El Señor nos da una promesa y nosotros de pronto la esperamos con ese anhelo, con ese deseo. Pero hay veces que esa promesa viene a nuestras vidas, pero tenemos que pagar un precio. Pero ¿qué pasa? Está sonando el teléfono, un momentito que mi hijo está allá. Ya lo colgó. Disculpe. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Viene y yo podría cortarlo, pero es que está muy tardecito ya. Entonces, ¿qué pasó? El Señor no les dijo que habían gigantes. ¿Por qué? Porque si les dice, ellos no salen de allá. Así nos pasa a nosotros. El Señor nos dio unas promesas, de verdad. Él nos ha dado muchas promesas y nos las ha dado en sueños, nos las ha dado en visiones, nos ha dado por medio de los profetas, por medio de la palabra. Pero nosotros la dejamos porque hay gigantes. Porque nosotros no somos capaces de vencer esos gigantes. Y esto, como yo les digo, esto viene desde nuestros primeros padres. Siempre hay una disculpa. ¿Por qué? Porque cuando nuestros primeros padres desobedecieron, el Señor fue allá y les dijo, bueno, ¿qué pasa? Y se echaron la culpa el uno al otro. Ahora, ¿qué pasa aquí? Viene y le dice el Señor a ellos que les va a dar una tierra, pero no les dice la promesa, no les dice que habían los gigantes, mis amados. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos se fueron. Y dice que cuando llegaron allá, dice, y ellos subieron y reconocieron, ¿en dónde? En 13:21, Números 13:21, dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sinaí. Reón entrando en Amat, y subieron a Negú y vieron hasta Hebrón, y allí estaban ahí Maseis y Tamad, hijos de Acán, hombres. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoón en Egipto. Se los tengo que leer así porque si no, no me lo van a entender. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Imagínense cómo era la cosa. Era gigante también las uvas, eran gigantes. Entonces, y de las granadas y de los higos, o sea, ellos trajeron pruebas de que habían estado en ese lugar. Qué bendición, hasta ahí todo va muy bien. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron
allí los hijos de Israel, que quiere decir racimo, o sea, un racimo, algo grande. Y dice, y volvieron de reconocer la tierra, otra vez nos repiten, reconocer, o sea, ellos ya la conocían. Las palabras no están aquí porque sí, y dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón, y vinieron, perdón, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos hasta la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este fruto es de allá, mas el pueblo que habitaba aquella tierra eran fuertes, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habitan en Neguev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y la ribera, junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, luego, tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir, no podemos contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Primer momento en que ellos se niegan. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que trae a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres grandes, es de grande estatura. También vimos allí gigantes. Es una pena, mis amados, porque fíjense que dicen que lo primero que llegan es hablando de los amorreos, de los cananeos, que ellos sabían que el Señor les había dicho que tenían que llegar a esa tierra y sacar toda aquella gente. Y saca toda esa gente de ahí. Bueno, eso se los había dicho el Señor. Y ellos ven toda esa gente que son más poderosos que ellos. Y aparte de que eran más poderosos que ellos, dicen que aparte de todo eso también habían gigantes. Y vamos a ver una cosita, mis amados. En ese lugar habrían 5 gigantes. Y les digo por qué habían 5 gigantes. Porque cuando no habían sino 5 gigantes. Y no los encontraron, Josué se encontró por ahí como con unos 2. Pero recordemos que estos gigantes se vinieron a ver por allá cuando David mató a Goliat. Entonces, supongamos, habían 5 gigantes en ese lugar. Y ellos desde que llegaron ahí empezaron a ver que los que habían ahí, los que tenían que sacar sí o sí para ellos habitar ahí, que tenían que acabar con ellos, los vieron más poderosos que ellos. Y luego, aparte de que estos eran poderosos, también habían gigantes. Entonces, ¿qué pasa?
Si el Señor no le, vuelvo y les repito, si el Señor no hubiera sacado, si les hubiera dicho desde allá que habían gigantes, ellos no salen. Ahora llegan ahí y Caleb y Josué, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense ustedes. Un pueblo gigantesco como era este pueblo, porque este no era de 3, de 4,000 personas. Millones de personas eran ese pueblo, millones de personas. ¿Y cómo es que no podían entrar a derribar el pueblo que el Señor les había dado? Aparte de esto, que no eran ellos los que le iban a derribar, el Señor se iba a encargar, porque por eso el Señor dice que él iba como poderoso gigante delante del pueblo. Aún todavía hoy sigue como poderoso gigante delante de nosotros. ¿A qué le tenemos nosotros miedo? A esos gigantes. Esta gente perdieron la bendición, perdieron de entrar a la tierra prometida porque vieron gigantes. Y aparte de eso, ellos dicen que se vieron como langostas. O sea, nadie los vio. Ellos mismos se vieron. Y eso nos pasa a nosotros. A veces el Señor nos da esa promesa, nos da esa bendición y nosotros la tenemos que pelear porque, mis amados, donde vamos a encontrar gigantes. Allá en Canaán había gigantes y hoy los encontramos en todo lugar. Donde vamos hay gigantes, en las congregaciones, en donde trabajamos, nuestras familias. Donde vamos a encontrar gigantes. Nosotros tenemos que vencer. ¿Y cómo hacemos para vencer? Porque el poderoso gigante va delante de nosotros. O sea, a pesar de que estos gigantes estaban ahí, había un poderoso gigante. Y fíjense en ustedes que después de esto, este pueblo se quedó ahí 47 años, creo que es. El pueblo de Dios dice, la palabra dice que son 40 años. Pero dice Caleb, creo que es que tenía 47 años cuando entró allá a la tierra prometida, ¿verdad? O 87. Se le suman 47 años. O sea que estos se demoraron ahí en el desierto. Porque eso fue lo que el Señor dice, 40 días se quedaron allá, pues 40 años se van a quedar dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Por miedo, por cobardía, porque somos cobardes, porque nos da miedo enfrentarnos a la verdad. Muchas veces nos tenemos que nosotros tragar tantas cosas que no nos gusta por vergüenza, porque quién sabe qué va a decir y qué pena y qué tal. No, mis amados, tenemos que vencer esos gigantes. Es que esos son los gigantes los que no nos dejan avanzar. El miedo de hablar, el miedo de decir lo que sentimos. ¿Qué tal que se enoje? No importa que se enoje. Tiene dos problemas. Enojarse y volverse a contentar. Pero tenemos que vencer esos gigantes. Nosotros muchas bendiciones no las tenemos por eso. Porque nos da mucho miedo. No, por ejemplo, yo siempre les pongo yo, porque yo soy la que más me conozco, y si yo no hablo de mí, entonces ¿de quién más? ¿Cómo voy a hablar de ti que no sé quién, cómo es tu vida ni cómo es tu situación? Fíjate, cuando yo vine a esta casa, el Señor me trae a esta casa. El Señor me trae a este lugar. Esta era mi bendición. Aquí era donde el Señor me iba a bendecir. Pero ¿qué pasó? Se levantaron dos gigantes y era yo solita. Esto eran 5 gigantes con el pueblo completo. Yo aquí era solita. Pero es que estos 2 gigantes que se levantaron aquí, yo sabía que cuando yo me iba a venir a este lugar, yo le decía al Señor, no sé dónde vamos a ir, pero sí sé que donde yo voy a ir, tú vas conmigo. Porque si tú no vas conmigo, yo prefiero morirme aquí. Eso le decía yo al Señor en esa casa donde estaba. Yo prefiero morir aquí si tú no vas a ir conmigo donde yo voy a ir. Yo no sabía dónde iba a venir. El Señor me prepara este lugar aquí, saca una mujer que estaba en la residencia más muerta que viva y la trae a esta casa por la mañana y en la tarde yo ya estoy aquí. Vengo el jueves. Viernes y sábado fue todo. Vengo el jueves, le trabajo jueves y viernes y me voy el sábado para mi descanso. Y vengo el domingo por la noche y el lunes vinieron 2 gigantes a decir que yo había venido a matar a esta señora y a robarle. Y esta señora que estaba toda la vida ha sido desconfiada se puso peor.
Y me decía que yo me tenía que tenía que ir. Y yo decía, sí, señora, yo me voy. Pero yo adentro decía, Señor, yo de aquí no me voy. Tú me trajiste y tú no me trajiste para calentar mi cama 8 días, ni un mes, sino que de aquí nos vamos juntitos, pero cuando tú digas. Yo sabía que tenía que vencer esos gigantes. Y luego esos gigantes vinieron con el tiempo, como a los 4 meses, vinieron y me pidieron disculpas. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? A veces nosotros tenemos que vencer. Por miedo no. Por miedo no lo hagamos. Hay que hablar. Hay que hablar. Hay que decir lo que sentimos. ¡Qué vergüenza! Es que, ¿qué van a decir? No. Que digan, pero tú te quedas con tu conciencia tranquila, como le dije yo a esas mujeres. Yo no vengo a robarle, ni vengo a matarle. En ningún momento, cuando ella me pidieron disculpas, yo le dije, yo sabía que mi Redentor vive. Eso fue lo único que yo les dije. Porque es que es la verdad. Así que nosotros no tengamos miedo de hablar, no tengamos miedo de enfrentarnos a ese problema, porque cuando tú vences ese gigante, ahí está tu bendición, ahí está la promesa. Eso era lo que le faltaba a este pueblo. Tenían que vencer esos gigantes, si era que lo sabían. Porque mire que ellos después aparecieron por ahí y en el ejército de David acabaron con ellos. Pero tenían que vencer. Pero el miedo, el temor, la pereza de trabajar, no les dejó. Entonces, que nosotros lo tengamos bien claro, que las bendiciones de Dios están ahí, las promesas están ahí, pero esas promesas y esas bendiciones tienen gigantes. Él no nos ha dicho eso, porque sabe que si no lo decimos, nosotros no vamos. Y cuando el pueblo lo vio, ya no quiso seguir. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando vemos que se ha levantado una en contra de nosotros, a mismo nos desmayamos y ya no queremos luchar más. No, cuando ese se levante, nosotros también vamos, porque adelante de nosotros va el poderoso gigante, va el Rey de Reyes, el León de Judá. Por eso dice la palabra, Él es el León de Judá. Él va delante de nosotros y Él es el que destruye todos esos gigantes. Nuestro Padre Celestial. Les amo mucho, mis amados. Les amo. Dios me les bendiga.